Hola chicos, esta es la primer clase por video de sistemas operativos avanzados. Es una experiencia muy rara para mí, yo suelo dar clase teniéndolo a ustedes delante mío y eso me permite ver si me están entendiendo, ver si tengo que repetir un poco más y acá estoy trabajando frente a un espejo. En realidad estoy trabajando en un sistema Unix multicámara, con lo cual en estos momentos me veo a mí, pero puedo cambiar de pantalla para pasar a ver las presentaciones que son con las cuales vamos a ir trabajando. Bien, acá estamos comentando parte de la bibliografía. El Stalin, el Tannenbaum, por supuesto también sirve el Silvercharts. Eh, O sea, esta es la forma con la cual vamos a trabajar. Yo grabo los videos de la teoría y ustedes en el Moodle eh, hacen todas las preguntas y vamos a tener una clase de consulta online los martes, donde sobre todo va a ser para la práctica eh, y por ahí alguna duda que no se entienda la explicación, pero las videoconferencias por Jitsi los martes van a ser solo complementarias. Esencialmente vamos a trabajar eh, en forma offline, vía Moodle y vía eh, video. Bueno, los que cursaron conmigo saben que hay un elemento fundamental en mis clases y es el mate. El mate para mí es fundamental cuando doy el teórico. eh, Primero porque me permite tomar un minuto, reordenar un poco las ideas. Y segundo porque me gusta el mate. La ventaja que tienen es que no le robo un mate. En realidad esto de robar mate se terminó, no lo vamos a hacer más. Cambios de conducta que nos van a llevar adelante el coronavirus. Bien, vamos a la materia en sí. La materia se trata de entender cómo son los sistemas operativos con los cuales trabajamos hoy en día. Básicamente, toda la primera parte de la materia, prácticamente los primeros 2 meses, vamos a trabajar con el concepto de multiprocesador. En realidad, multi-CPU. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Y luego vamos a comenzar a trabajar un poco más sobre la idea de clusters, sistemas operativos distribuidos, hasta llegar a las supercomputadoras actuales y algún comentario sobre la nube, básicamente en función de ver qué están haciendo los demás profesores en algunas otras. Hay temas que quizá le demos una clase muy chiquita de teoría, concepto de mainframe, pero básicamente vamos a trabajar el sistema multiprocesador. En la parte práctica, que esta la van a ver con Caputi, vamos a trabajar la programación concurrente. Vamos a insistir mucho con la programación concurrente porque en realidad toda la programación actual es concurrente, pero no se ve en las materias del área de programación. O sea, las materias de sistemas operativos pertenecen al área de computación, las materias de programación tendría que ser una electiva en tercero a continuación de paradigmas, pero no está, por lo menos por ahora no está. Así que como hoy es muy necesario, lo vamos a trabajar acá en la materia. La bibliografía con la cual vamos a trabajar son los libros completos del Stalin, del Tannenbaum y el Silverchat, eh, las ediciones actuales, en el Silverchat la novena edición en inglés, quinta edición del Tannenbaum, quinta del Stalin,
Y vamos a trabajar mucho en programación con un libro de un genial profesor argentino que está hace 30 años en España, Ricardo Gali, profesor de sistemas operativos y de programación concurrente, y que lamentablemente no escribió un libro de sistemas operativos, si no usaríamos este, pero él trabajaba también con el Silverchair y el Stalin, y sí escribió un libro de programación concurrente porque no encontró ninguno que le guste. Sí, vamos a trabajar entonces ese como bibliografía. Esto en la parte práctica lo van a ver más con Caput en ese aspecto. Entonces, esta es la idea. Yo grabo videos de teoría, ustedes lo ven, no entienden o entienden muy poco, van a los libros, intentan estudiarlo un poco y ponen las dudas en el Moodle. Uno responde las dudas en el Moodle, y tenemos una videoconferencia por Jitsi los martes donde simplemente aclaramos dudas. Entendámonos bien, no son clases. Las clases son por videos. Simplemente aclaramos dudas en las videoconferencias, que por lo tanto van a pasar a ser mucho más cortas que las clases comunes. Yendo entonces al tema de hoy, ¿por qué, en dónde avanzamos? ¿Dónde nos quedamos en sistemas operativos? En sistemas operativos vimos hardware hasta la década del 80. O sea, trabajamos todo el modelo de sistemas operativos pensando en una computadora mono CPU, mono línea de ejecución, o sea, las computadoras hasta mediados de la década del 80. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué no vimos estos temas, no vimos computadoras actuales ya en sistemas operativos? Bueno, básicamente porque ustedes no tenían la formación con respecto a arquitectura, y porque si trabajar con las computadoras, con el hardware de hasta la década del 80 nos llevó todo el año, y se hizo ya una materia bastante larga que le costaba mucho preparar el final o algo así, se imaginan que dar la materia, dar la arquitectura actual hubiera hecho de esto una materia imposible. Por eso es muy común que en muchas facultades lo que se tiene son dos materias. Una materia se llama Introducción a Sistemas Operativos, que son los contenidos que nosotros llamamos sistemas operativos, y otra materia, sistemas operativos actuales. Esa es la propuesta que tenemos para el nuevo plan de estudio. Esperemos que nos den bolilla y que sistemas operativos actuales esté en tercer año de la carrera. Sistemas operativos avanzados en realidad es sistemas operativos actuales. Entonces, ¿qué generó todo esto? Vamos a distinguir el concepto de CPU del concepto de procesador. Tal como ustedes vieron en la arquitectura, una CPU está constituida por una unidad de control, una unidad aritmética lógica y los registros. Recién a fines de la década del 60 se consiguió incorporar en un solo chip toda una CPU. Fue una gran revolución la que hizo Intel en su momento, y ahí nacieron en su momento se llamaron microprocesadores. Estos procesadores tenían tan solo la CPU, pero de acuerdo a la capacidad de desarrollo tecnológica, los procesadores fueron creciendo cada vez más y más. El poder de los procesadores, la cantidad de transitores que podíamos poner dentro de un procesador. Durante la década del 70 lo que fuimos haciendo fue procesadores más poderosos, ALUs más poderosos, incorporar nuevas instrucciones, incorporar longitud de palabra, ir a los 16, 20 y hasta 32 bits.
En la década del 80 ya teníamos procesadores de 32 bits, el 8386, teníamos bueno, esto en la línea Intel, por supuesto, en otras líneas de procesadores también, y toda la familia IBM, etcétera. Y cada 2 años se duplicaba la cantidad de transistores. Entonces los fabricantes de hardware comenzaron a pensar en poner más cosas dentro del procesador. Con lo cual CPU y procesador, si bien son ambos términos que se refieren a hardware, dejaron de ser sinónimos. Ahora un procesador pasó a tener más cosas. Por ejemplo, memoria caché. Hoy en día tenemos la L1, L2, L3, algunos hasta la L4. Con todos los problemas lo vamos a trabajar mucho más adelante. Incorporaron la MMU, la Memory Management Unit, dentro del procesador, etc. Entonces la palabra procesador dejó de ser sinónimo de CPU. Un procesador contiene al menos una CPU. Puede contener más, ya a partir de la década del 80 pasó a esto. También nacen en la década del 80 otras familias de CPU, con otro juego de instrucciones. Las instrucciones típicas que teníamos eran el juego de instrucciones escalares, que son muy malas para trabajar con gráficos, no trabajan con coordenadas polares, etc. Y entonces empiezan a hacer una familia de procesadores que se llaman GPU, Graphics Process Unit. En realidad son una CPU, pero con otro juego de instrucciones, orientadas a la administración de gráficos. Entonces ahora las computadoras pasaron a tener en su placa madre dos procesadores. Un procesador tradicional o escalar o CPU y un procesador gráfico, GPU. Esto generó la posibilidad de poner más de un procesador en la placa madre, y esto fue usado por los fabricantes de hardware, sobre todo ya a partir de la década del 90, para generar placas madre con múltiples procesadores. Entonces, dual processor, tetraprocessor, octaprocessor, los servidores pasaron a tener muchos procesadores, cada uno de ellos con una CPU. Luego, como se duplicaba cada 2 años la cantidad de transistores, lo que dijeron es: vamos a poner más de una CPU dentro de un procesador. Para distinguirlo, lo llamaron a esto core o núcleo. Y entonces nacieron los procesadores multinúcleo. ¿Qué es un procesador multinúcleo? Es un procesador que tiene adentro más de una CPU. Ahí hubo al principio una especie de trampa. La gente de Intel generó una lógica que era la siguiente. En realidad, lo más complejo de un procesador es la unidad aritmético-lógica, la ALU. Pero la unidad aritmético-lógica se pasa bastante tiempo en pausa, simplemente porque necesita datos, y los datos hay que ir a buscarlos a la RAM. Entonces hicieron una especie de trampa por hardware, que es la siguiente. Generamos dos unidades de control, dos juegos de registros y una ALU. Hyperthreading se denomina esta técnica. Entonces tenemos una CPU que en realidad, desde un punto de vista lógico, son dos CPU. Las computadoras, los sistemas operativos pasaron a ver esto como dos CPU. Era una CPU y media, por decirlo de alguna manera. Mientras una unidad de control estaba esperando que le llegue un dato desde
la RAM aprovechaba, le daba el control a la otra unidad de control que usaba la ALU para hacer otra cuenta con sus propios registros y le devolvía el registro luego a la primera unidad de control. Entonces nos encontramos con chips que tenían una sola ALU, un solo chip, una sola ALU, dos unidades de control y dos unidades de registro. Y desde el punto de vista del sistema operativo teníamos dos CPU lógicas. Como tenían el mismo juego de CPU de instrucciones, estos ya son del tipo de simétrico, o sea, es lo mismo que tener dos procesadores iguales. Esto es con lo que nos encontramos en la década del 90, con hardware en el cual tenemos múltiples CPU dentro de la placa madre, ya sea porque tenemos varios chips, multiprocesor, atención, no multiprocessing, multiprocesor. En inglés es distinto. En castellano, lamentablemente, traducen varias veces multiprocesador como multiprocesamiento. Y son dos cosas que no tienen nada que ver. El multiprocesamiento era lo que vimos ya en sistemas operativos, ¿no? El procesamiento concurrente. Multiprocesador, tengo varios chips. Multinúcleo, tengo un solo chip con varias CPU. Entonces aparecen dos familias grandes. Placas madre que tienen multiprocesadores simétricos o barra y otro procesador que son los procesadores gráficos. Para entender todo esto se desarrollaron lo que llaman taxonomías. Una taxonomía es una forma de clasificar. Vamos a verlo esto ya directamente en algunas placas para ir viéndolo bien. Bien, el profesor Flynn genera esta taxonomía, el primer tipo de taxonomía que tenemos. Bien, tengo el cursor. Entonces, esto, uniprocesor, es lo que vimos en sistemas operativos. Un solo chip, un solo procesador, una sola CPU, instrucciones que se ejecutan de a una por vez con un solo flujo de datos. SISD. Single Instruction, Single Data Stream. Todo esto es lo que vimos en sistemas operativos. Ya en la década de los 80 dijeron, podemos trabajar dentro del mismo procesador más de una línea de instrucción. O sea, se abren varios, el término en inglés es pipe, líneas de ejecución o data stream, flujo de datos, que pueden ser tanto en los gráficos, los vector processors son la GPU, como en los tradicionales, las CPU tradicionales. O sea, lo que de pronto, para ganar tiempo y hacer las computadoras más poderosas, los fabricantes de hardware vieron que se podían ejecutar simultáneamente varias instrucciones, múltiples flujos de datos. Luego tenemos, entonces, esto, la CPU, estas son las GPU, múltiples flujos de datos. Flynn crea también múltiples instrucciones, pero con un solo tipo de datos, y múltiples instrucciones con múltiples flujos de datos, es decir, todas las combinaciones posibles. En realidad,
esto no existió tanto. Pero cuando hacemos simple múltiple, nos permite un gráfico muy simple. Cuando tenemos múltiples instrucciones, con múltiples flujos de datos, el tema es, ok, ¿cómo administramos, cómo nos comunicamos con la memoria? Podemos tener memoria fuertemente acoplada, o sea, una sola RAM que es compartida por los múltiples procesadores, o eh, varios chips, la memoria distribuida levemente acoplada. Cuando tenemos memoria compartida, lo que vamos a tener es multiprocesamiento simétrico, esto es cuando todos los procesadores son iguales, o de la memoria compartida vamos a ir luego a la acceso a memoria no uniforme. Esta es la taxonomía de Flynn, que no es muy buena. Por eso Flynn luego se junta con Johnson, aparte porque el hardware fue avanzando y entonces la MIMD empezó a generarse en múltiples tipos. Se complicó la cosa. Tannenbaum toma la MIMD, vamos a volver para atrás, esta, Tannenbaum la divide en dos grandes, porque cuando tenemos múltiple, recordemos, estamos hablando de múltiples instrucciones, múltiples líneas de ejecución de datos. Ahora, esto puede ser por una placa madre con una memoria compartida, son múltiples sistemas con multiprocesadores que pueden conectarse a través de un bus de conexión o a través de sistemas switcheados o los clusters, o sea, esto es fuertemente acoplado, o los clusters, donde lo que nosotros tenemos son múltiples motherboards, múltiples plaquetas. Es como que yo agarro muchas placas madre de computadoras y las conecto entre sí. Entonces dice levemente acoplado, donde cada uno de ellos tiene su propio banco de memoria. Y esto nos va a llevar a lo que llamamos multicomputadora. Vamos a trabajar en el ámbito clúster, sobre todo con múltiples computadoras. Entonces, el ambiente multiprocesador, estamos en una computadora que tiene o muchos chips o un chip con muchos núcleos, y las multicomputadoras, que son muchas computadoras conectadas entre sí. Quizás acá lo vemos un poco más fácil. Los multiprocesadores es una computadora, muchos núcleos. Esta M, lo que nos está hablando es de una CPU y una red de conexión. ¿Sí? Los procesadores están fuertemente acoplados y la RAM es compartida. Y esto es cuando no tenemos, cada computadora tiene su propia memoria, cada computadora tiene su propia memoria y se comunican por una red entre sí. ¿Cómo se comunican? A través del pasaje de mensajes. Que eso es lo que tenemos en un clúster. Esta es la idea con la cual entonces estamos trabajando. Lo vamos a repetir. Nacemos de una computadora que tiene un procesador que tiene adentro una sola CPU. Ejecuta de a una instrucción por vez. Esto lo vimos en el sistema operativo. El hardware avanza
y a partir de ahí lo que tenemos son en los sistemas actuales motherboards que tienen uno o más de un procesador. Cada procesador puede tener más de una CPU adentro y pueden ser familia de distintos tipos de procesadores, tanto procesadores gráficos como procesadores tradicionales, CPU o GPU. Y lo que nos va a distinguir luego es si todos estos tienen acceso a una sola memoria compartida o si son muchas computadoras que mediante mensajes van a tener acceso a una memoria distribuida. Ok, esto es un poquito complicado, así que vamos a parar ahora acá y vamos a abrirlo a que manden las dudas, a ver si hace falta un video más claro para entender esta clasificación. Eh, los dejo, los espero en el Moodle y el martes nos vemos.